Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Entiendo que tengo que ser breve. Voy a contarles lo que ha sido la definición de la actualización estratégica de ISA, un trabajo que se avanzó desde el año pasado, en septiembre del año pasado. Voy a contarles las grandes conclusiones de esta definición. La presentación realmente ya está publicada en la página web de ISA y entiendo que a través del boletín que les llega a ustedes como proveedores también habrá algunos tips o alguna mención de estas definiciones. Lo primero, y antes de hablarles del nuevo rumbo, quiero cerrar lo que fue el ciclo definido por ISA para el 2006 y planteado hasta el 2016. En ISA siempre se hacen las definiciones estratégicas y los ejercicios estratégicos en un rango de tiempo muy hacia adelante de 10 años. Sin embargo, estamos atentos a las señales estratégicas, a los cambios del entorno, a las definiciones que puedan surgir y revisando los supuestos de esas definiciones estratégicas. Por eso, aunque la MEGA estaba definida hasta el 2016, en el 2012 inició este ejercicio con base en esas señales. Entonces, revisemos primero cuáles fueron los logros de la MEGA o la visión que tenía ISA planteada 2006 al 2016. Lo primero, y como a modo balance, pasamos de unos ingresos la meta planteada era de 3.500 millones de dólares, esa era la meta que teníamos definida al 2016, al corte del 2012 lo que aparece son 2.434 millones, lo que representa un 70% del cumplimiento de esa meta planteada. Meta expresada a corte del 2012, con los ingresos reflejados ya en los balances, pero que si consideramos los proyectos que entraban en operación al 2016, podríamos hablar de un cumplimiento mayor al 90%. ¿Qué quiere decir esto? Cumplimos con la MEGA en su principal definición de meta de ingresos. También estaba planteado en la MEGA de ISA un logro del 80% de los ingresos que fueran generados por fuera de Colombia. En esto, y haciendo el mismo corte al 2012 para los datos asociados a esta meta, podemos hablar de, al 2012, un cumplimiento del 68% y proyectados con los proyectos que entraran en operación, también una meta cercana al 90%. En cuanto a los ingresos diferentes de transporte de energía, la MEGA planteó por lo menos una diversificación del 20%. Al 2012, el corte era ya pasado del 20%, estábamos en un cumplimiento del 22% con respecto a esta meta. También nos planteamos en el 2006 que al 2016 íbamos a estar presentes en el 50% de los intercambios de energía. Realmente esta meta se cumplió muy temprano en la definición de ese periodo. Una diversificación de negocios, era una meta grande que estaba definida también en nuestro direccionamiento estratégico pasado y con el ingreso de ISA al negocio de concesiones viales cumplimos también esa meta. Mayor transportador de datos de la región andina, ustedes ya lo corroboraron en el video, efectivamente se logra esta meta. Y un desarrollo de mercados futuros energéticos, también teníamos entonces aquí el logro con un sistema de negociación de derivados energéticos. Conclusión, y antes de abrir el nuevo ciclo de direccionamiento estratégico, podemos decir cumplimos la MEGA con corte al 2012 y proyección al 2016, que era lo planteado. Esto yo creo que es importante resaltarlo porque ISA realmente no toma a la ligera ni de manera trivial las metas que se plantea y lo quiero dejar como mensaje porque así como en la próxima definiciones estratégicas estoy segura que lo vamos a cumplir. En general, el balance final, y aquí no me voy a detener, también les digo, esta presentación la pueden consultar. Esta es la foto de ISA y cómo pasamos en términos de kilómetros en transporte de energía, en términos de kilómetros de fibra óptica, en número de compañías, en nuevos logros alcanzados. Esto muestra lo que empezó en el 2006 y cómo terminó la foto del grupo ISA en el 2012. Logros realmente destacables en todo sentido, en términos operativos, en términos de ingresos, en términos financieros en general. Pero sabiendo en el 2012
que proyectando los datos ya logrados, íbamos a lograr la meta en el 2016, era por lo menos responsable empezar una reflexión del siguiente ciclo de direccionamiento estratégico. Esto sumado a unas señales externas que nos indicaban que efectivamente algunos de los supuestos que teníamos habían cambiado y que algunas de las condiciones que estaban viviendo nuestros negocios también ameritaban un análisis y una redefinición del rumbo. Así nació entonces el proyecto de actualización estratégica y en una consulta y un acuerdo con la Junta Directiva se empezó entonces el año pasado esta definición. La idea era simplemente aprovechar esa escala que, como ustedes vieron, pasamos de 7 empresas a 30 empresas, de cierto número de kilómetros a un número multiplicado por mucho en el logro, digamos, en la mitad del periodo. Esa escala y esas capacidades y esa experiencia había que aprovecharla para el siguiente ciclo estratégico, hacer un alto en el camino y repensar cómo íbamos a soportar en toda esa base que ya habíamos logrado y que habíamos agrandado para el siguiente ciclo. Esa es entonces, digamos, como la mirada general de este análisis. ¿Cuáles fueron como la línea de tiempo en este plan? Como les mencioné al principio, en el 2012 se empezó el análisis, terminamos en abril del 2013 con unas definiciones que les voy a presentar a continuación, y lo que empezamos a partir de ese momento es el camino ya de la implementación. Llevamos recorridos 2 meses y algo en la implementación de lo que fue el plan definido para este nuevo ciclo estratégico, y entramos en un periodo de implementación de cambios donde muy seguramente los proyectos van a estar rodando y lo que se espera es que esos proyectos queden incorporados en los procesos en la nueva organización. Ese es entonces un plan, nuevamente se plantea de largo plazo, muy seguramente a mitad de camino o antes vamos a estar revisando que los supuestos sigan vigentes o si hay que ajustar algo en ese camino. ¿Cuáles fueron las grandes definiciones que salieron de ese ejercicio que empezamos el año pasado? Aquí en esta diapositiva se resume, digamos, análisis exhaustivos sobre distintos temas, miradas afuera de otros sectores, países, etcétera, y la gran conclusión es lo que aparece en la parte de arriba de la diapositiva. Un énfasis muchísimo mayor en rentabilidad. Si recuerdan, el énfasis de la mega planteada para el 2016 era ingresos, crecimiento, incorporación de empresas. El énfasis de esta estrategia es crecimiento con rentabilidad. Hay un mayor énfasis, digamos, en este factor, y se ratifica la mezcla de negocios y de países después, y lo repito, después de un exhaustivo análisis. No se escogió esta vía por fácil, sino porque de verdad se ratificó que estamos en los sectores donde podemos agregar valor y que estamos en los países que no solamente a los ojos de nosotros, sino a los ojos de muchos inversionistas, terminan siendo los países más atractivos en este momento para hacer negocios. Entonces, una vez ratificado eso, la definición de crecimiento está atada a esos países, esos sectores, con un énfasis de rentabilidad. Y una definición muy importante, cuando se inició este proceso, también había reflexiones sobre un tamaño como el que ISA había adquirido, con 30 empresas, ya efectivamente actividades y responsabilidades de un portafolio de inversiones empezaban a ser más determinantes. Sin embargo, la naturaleza de ISA se estableció a partir de este análisis como una empresa que crea valor por la operación eficiente de los activos que tiene. No es solamente o exclusivamente un portafolio de inversiones desde el punto de vista económico y financiero, es una empresa que crea valor por el desarrollo excelente de esa infraestructura. Esto le da un carácter distinto al grupo empresarial en términos de lo que es su administración de los negocios existentes en el grupo. Para eso, y estas definiciones se ponen en práctica, y digamos con ese énfasis grande de rentabilidad, se establece 3 ejes estratégicos que consolidan hoy la estrategia de este nuevo ciclo. El primero tiene que ver con la captura de oportunidades con una rentabilidad superior. El segundo, la mejora de la rentabilidad de los negocios actuales, los que ya tenemos en el core del grupo, y finalmente un ajuste dinámico
de los negocios y de las geografías. Voy a pasar por cada uno de estos ejes estratégicos porque efectivamente tienen el detalle de lo que han sido las escogencias de ISA en este periodo. Pero quiero resumir en general cuál es el sentido de estos tres ejes atado a esas definiciones grandes. Para poder nosotros darle énfasis a la rentabilidad, los tres caminos, y perdónenme si soy un poquito obvia, los tres caminos es capturar negocios mucho más rentables, rentabilizar lo que ya se tiene o ajustar dinámicamente ese portafolio, no ya mirado como negocio a negocio, qué puedo hacer para rentabilizarlo, sino el conjunto de esos negocios. Con base en esto, y antes de entrar en el detalle de los ejes, se revisó la misión de ISA, y la misión, ustedes seguramente saben, es una definición que trasciende los periodos estratégicos de 10 años. Es unas definiciones que van mucho más allá y que tienen que ver, gracias, y que están asociados al ADN de lo que es la empresa. Sin embargo, hicimos unos ajustes que resaltaran escogencias también estratégicas y que quedaran y trascendieran este ciclo estratégico. Voy a leer la misión y voy a resaltar. ISA tiene como misión el desarrollo y operación altamente eficiente de sistemas de infraestructura lineal donde posee capacidades o ventajas diferenciales basadas en el desarrollo de su talento humano y capacidad de innovación para crear valor para sus accionistas y demás grupos de interés y contribuir al desarrollo sostenible de las sociedades donde tiene presencia. Las palabras que están resaltadas allí, como muchas cosas en ISA, realmente no son al azar. Deliberadamente queremos señalar un énfasis en el desarrollo de operación altamente eficiente de los sistemas de infraestructura lineal y está atado con la vocación que quedó ratificada de ISA, pero soportado en las capacidades y en el desarrollo de su talento humano. Es también algo que reconocemos desde siempre, nos ha llevado a recorrer el camino que hemos recorrido y no podemos, digamos, en el siguiente ciclo desconocerlo. Al contrario, se va a fortalecer esa capacidad y ese aporte y el desarrollo adicional de capacidades. La visión, ¿cuál es entonces ese planteamiento estratégico que se hace ISA para el 2020, que reemplazaría la definición de la mega, que como vimos ya está cumplida? También voy a leerla, no creo que haya como una forma muy distinta de contarla. En el año 2020, ISA habrá multiplicado por 3 sus utilidades por medio de la captura de las oportunidades de crecimiento más rentables en sus negocios actuales en Latinoamérica, del impulso de la eficiencia operativa y de la optimización de su portafolio de negocios. Solamente, como sabemos que este es un enunciado que difícilmente se memoriza, quiero resaltar varios puntos. Uno, que es al 2020. Dos, la multiplicación por 3 de las utilidades es una meta que nos hemos propuesto, pero que consolida, y aunque no es completamente incluyente de todos los indicadores que trabajamos internamente en ISA, sí nos parece que es un mensaje que claramente a públicos como los proveedores, a los accionistas en general, es un mensaje contundente del crecimiento que queremos mantener con un énfasis también en utilidades. Y finalmente, que están señalados acá los 3 ejes que les mencionaba: captura de oportunidades más rentables, en Latinoamérica se ratifica la geografía, el impulso a la eficiencia operativa de los negocios que actualmente tenemos y la optimización del portafolio de negocios. Entonces queda allí condensado, digamos, esas grandes definiciones estratégicas que hicimos y que mostré en la diapositiva anterior. Aparece después unos bullets que dan señales específicas en cada uno de los negocios que tenemos. En el negocio de transporte de energía ISA se mantendrá como el operador con mayor presencia en Latinoamérica, consolidará su posición en la región y alcanzará niveles de eficiencia operativa alineados con las mejores prácticas mundiales. Este es un punto importante y ahora lo vamos a ver cuando miremos en detalle el plan. ISA, en su constante afán de mejoramiento, también establece estudios internos
donde no nos conformamos ya con ser los mejores en la región, queremos ser los mejores en otro club un poquito más amplio a nivel internacional, y allí vemos que tenemos de pronto algunas cositas por mejorar, pero es, digamos, con el ánimo siempre de avanzar en las mejores prácticas y avanzar en el mejor posicionamiento del negocio. En el negocio de concesiones viales, ISA capturará oportunidades en la región y vamos a dar un foco más específico en Colombia. En el negocio de transporte de telecomunicaciones, ISA consolidará su liderazgo como transportador independiente en Latinoamérica y habrá desarrollado un ecosistema IP en la región. ISA extenderá su capacidad de gestión inteligente de sistemas de tiempo real hacia nuevos servicios, accediendo a nuevas oportunidades con elevada rentabilidad en otros negocios. Cada uno de estos bullets establece metas para cada uno de los negocios que tenemos, que los ponen en un punto superior al final del periodo estratégico. Y hay un bullet adicional que refuerza el énfasis de esta estrategia basada en crecimiento con mayor rentabilidad y establece que ISA tendrá una rentabilidad superior al costo de su patrimonio sostenible en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Muy temprano alcanzar esa meta y sostenerla hasta el 2020. Voy a pasar entonces por cada uno de los ejes estratégicos, espero no ser muy latosa y más concreta, pero sí quiero resaltar esos 3 ejes estratégicos, cómo los pensamos implementar y cómo los tenemos detallados. El primero, que es la captura de oportunidades más rentables. En cada uno de los negocios que tenemos también se establece cuál sería entonces esa meta para capturar oportunidades más rentables en los países donde ya estamos y en los negocios que tenemos. En general, sin leer cada uno de los bullets que aparecen allí, lo que queremos es capturar oportunidades que nos permitan aprovechar y obtener el valor de la escala que hemos logrado y enfocarnos muy selectivamente en aquellas oportunidades que efectivamente nos lleven a cumplir esa ISA 2020. Entonces aquí el mensaje es, seremos muy selectivos y para ser selectivos realmente tenemos que estudiar muchas oportunidades. El mensaje es, ISA sigue creciendo, pero crecerá agregando mayor valor y capturando también mayor valor de esas oportunidades que tenga el mercado. El segundo eje es el eje de la mejora de la rentabilidad de los activos y de las empresas que ya tenemos en los negocios core para ISA. Esta mejora de la rentabilidad claramente está asociada con eficiencia y por lo que les decía en la intención de ISA de ir siempre mejorando. Se han encontrado que con respecto a las mejores prácticas mundiales hay todavía algunas cositas por mejorar y algunas brechas por cubrir. En general, en los negocios donde tenemos ya presencia y en los negocios actuales, encontramos 3 puntos donde nos vamos a enfocar inicialmente, que son mejoras en operación y mantenimiento, mejoras en el CAPEX de expansión y mejoras en el apalancamiento de escala de grupo vía el aprovisionamiento. El tercer eje es el ajuste dinámico de la cartera de negocios y geografías y aquí está muy relacionado con el eje 1. El análisis que se pretende no es un análisis ya individual, ni de procesos de operación, mantenimiento, CAPEX o abastecimiento, ni tampoco empresa por empresa, sino en una mirada conjunta de todo el portafolio de negocios y empresas que tiene el grupo, cómo pudieran optimizarse esa composición y esa diversificación del portafolio. Aquí creo que vale la pena darle relevancia también como idea central. El crecimiento es con rentabilidad, pero también con un esfuerzo interno en esa palanca 2 que nos permitirá ser más competitivos y termina siendo protagonista importante de la captura de mejores oportunidades. Entre más podamos nosotros hacer mejores ofertas, ser mejores adentro, pudiéramos también capturar mejores oportunidades en el mercado. Entonces, realmente son ejes que no son independientes, están conectados con una misma idea y se retroalimentan positivamente. Por eso, y por la relevancia que tiene el eje 2, voy
a mencionar algunos de los proyectos y las iniciativas que ya estamos adelantando internamente para cada uno de esos mejoramientos de operación, mantenimiento, CAPEX y aprovisionamiento. El primero, operación y mantenimiento, surge varios proyectos que están derivados del análisis de esas mejores prácticas internacionales con referenciamientos que ISA ha hecho a nivel internacional, no solamente ya en la región, en Latinoamérica, sino a nivel internacional, donde hemos encontrado que los mejores en el negocio tienen unas prácticas que los han llevado a mejores niveles de prestación de servicio y a unos costes también mejor. Aquí aparecen algunos de los proyectos que estamos emprendiendo, no son exclusivamente los que vamos a desarrollar, muy seguramente también en términos de un par de años vamos a estar incorporando nuevas prácticas y nuevos proyectos. La idea de este gran foco de mejoramiento y de eficiencia es mejorar la rentabilidad de los activos actuales, apalancándose en las mejoras en operación y mantenimiento. El segundo, que es el mejoramiento del CAPEX, también recoge las mejores prácticas de los negocios, de los mejores en el negocio a nivel mundial, y las incorpora en ISA de una manera también que valide las prácticas que hemos tenido, que nos han llevado al punto en el que estamos, y que fortalezca las capacidades que necesitamos para mejorar la competitividad en la captura de nuevas oportunidades. Aquí hay algunas de las iniciativas que muy seguramente, y con el detalle que después les van a explicar, van a tener que estar relacionadas con los proveedores que tenemos actualmente. Abastecimiento es el tercer foco de mejoramiento de ese eje 2 de eficiencia en lo que ya tenemos y captura de rentabilidad o captura de valor de los activos actuales. En abastecimiento también, entiendo, se les va a hacer una presentación detallada más adelante, donde les contarán cuáles son esos proyectos que ISA va a emprender para generar mayor valor en conjunto con sus proveedores y cómo vamos a incorporar en esa cadena de abastecimiento desde etapas más tempranas el expertise que tienen nuestros proveedores y aprovecharlo en mejores propuestas y en eficiencias también para ISA, para el grupo y en general al final para todos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y también derivado del trabajo, de los focos estratégicos, lo que corresponde después es una revisión interna de si estamos organizados para abordar esta estrategia de la mejor manera. Hay una iniciativa que surgió desde hace algún tiempo, cuando ISA empezó a crecer y a conformarse claramente como grupo empresarial. Se empezaron a desarrollar actividades que son relativas al centro corporativo de cualquier grupo empresarial. Desde ese momento vislumbramos que era importante hacer una separación clara de esas funciones, de funciones corporativas versus las funciones operativas asociadas a la empresa de transporte de energía en Colombia. En este momento creemos que tenemos el tamaño suficiente, la relevancia de los negocios, la diversidad que amerita que esas funciones cobren una mirada un poquito más estratégica y que puedan separarse para mejor transparencia de todos los públicos. La organización que se está planteando es una organización que visiblemente, ya no solamente virtualmente ni internamente, sino visiblemente a todos los públicos, va a ser una organización que separa las funciones corporativas de las funciones de la empresa de transporte de energía en Colombia. Esto tiene unos beneficios que han sido analizados ampliamente y, como les digo, desde hace un buen tiempo, cuando ISA empezaba a conformarse como grupo empresarial. Lo primero es que la organización facilitará la obtención de los retos que nos estamos planteando. Segundo, que habrá mayor claridad y transparencia en la separación de ese doble rol que hoy ISA Colombia tiene. Transparencia para todos nuestros públicos, para nuestros proveedores, para nuestros accionistas, pero también transparencia al interior de la organización en términos de esa separación de funciones y el interrelacionamiento que tendremos con las filiales. Lo tercero es que, derivado de eso, tendremos un modelo de gobierno más ajustado en la línea de reporte de las filiales a la matriz y tendremos entonces una matriz focalizada en las actividades más estratégicas para el grupo. Y, esto es muy relevante,
existirá un centro de excelencia técnica para la captura de valor a través de las mejores prácticas. El centro de excelencia técnica estará en la matriz, en el corporativo, y está muy atado a lo que les mencionaba varias diapositivas atrás, de la naturaleza de ISA, la vocación que definimos para ISA, no como holding exclusiva financiera de una empresa, sino como con la intención de crear valor a partir del desarrollo excelente y la operación excelente de sus infraestructuras. Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer? También, digamos, tenemos definido un plan y ya hay avances en ese sentido. Les voy a mostrar de manera muy sucinta lo que hemos considerado para implementar todos estos cambios, no solamente internos, sino también a nivel externo del grupo empresarial. El plan de implementación tiene 4 frentes de trabajo. 4 frentes de trabajo que empiezan de manera simultánea este año, pero que no terminan todos en el 2020 y que efectivamente tienen unos plazos tempranos de cumplimiento algunos de los proyectos, pero que sí nos va a permitir fortalecer las capacidades que tenemos, organizarnos como nos queremos organizar y poder estar en las mejores posiciones después cuando hagamos el referenciamiento internacional al final del periodo. Muy seguramente estaremos en una mejor condición en nuestros negocios principales. Lo primero, y tiene que ver incluso con esta reunión, con esta presentación que les estoy haciendo a ustedes, lo hemos hecho también a otros públicos, es una alineación interna y externa de los principales stakeholders. En marzo, que tuvimos la asamblea con los accionistas, se hicieron ya anuncios de esta nueva estrategia, se comentaron los principales cambios que se tendrían y se explicó la visión. Internamente también estamos alineando las distintas áreas alrededor de estas iniciativas y aquí hay un montón de eventos de comunicación, internamente gestión del cambio y también alineación estratégica de todas las empresas del grupo empresarial. Después hay un gran bloque del cambio organizativo que va a impulsar esas iniciativas estratégicas. Como les mostré en la diapositiva previa, hay una separación de lo que es el rol matriz con el rol de la empresa de transporte de energía en Colombia. Eso es un cambio muy significativo para nosotros, que a pesar de todos los beneficios, pues nos pone en una ruta compleja de implementación y por eso está, digamos, seleccionado allí como un gran bloque de trabajo. Tercero, entonces, es el desarrollo de esas iniciativas de eficiencia y sentar las bases para la captura del valor. Son todas las iniciativas que, repito, operación y mantenimiento, CAPEX y aprovisionamiento, que son varias iniciativas corriendo al mismo tiempo, generando valor, pero también utilizando recursos internos para desarrollar esos proyectos. Y finalmente, hay un bloque que tiene mucha relevancia, que si bien en términos de tiempo puede empezar un poquito después cuando se vayan teniendo claridades organizacionales, es un bloque que llevará a ISA al siguiente ciclo estratégico fortalecida en sus capacidades primordiales. Y justamente lo hemos denominado desarrollar capacidades para el siguiente ciclo estratégico. Para este plan de implementación se ha definido internamente un esquema que funciona con la participación de todas las áreas de ISA en los distintos frentes de trabajo. Entonces tenemos proyectos asociados al segundo bloque que les mencionaba, reorganización societaria y reorganización interna. En todas las iniciativas de OPEX, CAPEX y abastecimiento para transporte, energía, hay también ya equipos conformados y líderes definidos, cronogramas y alcances de proyecto también establecidos. Lo mismo para capturar las eficiencias en vías. Y finalmente, pues un bloque de comunicación y un equipo conformado de comunicación y alineación que valida la coherencia de todas estas definiciones de los distintos proyectos y la coherencia con las filiales en el grupo empresarial. En términos de tiempo, y para poder llegar al ISA 2020 como queremos, cada uno de estos bloques, obviamente tenemos mayor detalle, aquí les estamos presentando el resumen, tiene unos plazos. Si ustedes se fijan bien, el bloque 1 y 2 tienen un estrés adicional en términos de tiempo de terminar
muy temprano en el periodo total. En el 2014 esperamos a mediados del 2014 estar ya organizados como queremos estar organizados, como sentimos que debiéramos estar organizados para impulsar todas estas iniciativas, pero hay iniciativas de eficiencia que no son de corto plazo y por eso es importante que este impulso salga con suficiente fuerza para que dure lo que necesitamos y logre los resultados que se requieren. Aquí todas las iniciativas tienen distintos tiempos, pero de manera agrupada estamos considerando que pudieran consumir aproximadamente 3 años digamos, en el impulso principal de esas iniciativas de eficiencia. Y finalmente el cuarto bloque de desarrollar esas capacidades para el siguiente ciclo es un esfuerzo continuo que empieza desde ya, con mayor fuerza el año entrante cuando tengamos una organización definida y no termina con el ISA 2020, incluso trasciende también el ciclo estratégico que hemos definido en este momento. Esa era la presentación resumida de las definiciones estratégicas que podemos, digamos, hacer en este momento. Repito, la presentación está expuesta en el sitio web y entiendo que al final de la jornada hay sesión de preguntas. ¿Sí? Muchas gracias.